El FIES es el fichero de internos de especial seguimiento. Podemos definir el FIES como un fichero, como una base de datos de carácter administrativo que almacena información sobre determinadas personas internas en los establecimientos penitenciarios. Y esto en atención a sus circunstancias particulares y con vistas a garantizar diversos fines asignados a la administración penitenciaria. Efectivamente, el FIES es un fichero. La Ley Orgánica 7/2021 define los ficheros como conjuntos estructurados de datos personales, una definición propia del ámbito de la protección de datos personales tratados para la ejecución de sanciones penales. El FIES es, en definitiva, una base de datos. Y ese conjunto de datos personales, que son informaciones sobre las personas físicas privadas de libertad, se rige por la normativa correspondiente, que es la normativa de protección de datos, la Ley Orgánica 7/2021, que es la que acabo de mencionar. Son, como he dicho, datos de carácter personal. Los ficheros de datos en manos de las administraciones públicas tienen que estar regulados. También debe estar regulado el FIES, que se regula en el anexo segundo de la Orden 1202/2011. Aquí encontramos la regulación de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior y entre ellos el del FIES. Bueno, pues según menciona dicha orden, el FIES es un fichero parcialmente automatizado que depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que recoge datos del propio interesado. El propio interesado, que es la persona privada de libertad, y lo recoge mediante formularios, entrevistas y que se graban en soporte papel o en soporte informático o electrónico. En particular, este fichero recoge tres tipos de datos. Datos de identificación, como pueden ser el NIS del interno, su nombre y apellidos o marcas físicas o tatuajes. Datos de las características personales, como el estado civil, la fecha de nacimiento, la edad, sexo, otras características físicas, antropométricas. Y datos sobre las infracciones, es decir, sobre las infracciones penales, sobre los delitos que haya cometido esta persona o que se estén investigando. Pues su finalidad, o al menos su finalidad declarada, es la gestión y el control de los internos en los ámbitos de régimen, de tratamiento y de seguridad. Es decir, controlar a las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios que sean de una especial significación. Son personas que pueden causar incidentes y que pueden poner en peligro, pues, la seguridad del establecimiento penitenciario. Pues podemos decir que son personas peligrosas, o que aunque no lo sean, sus circunstancias hacen aconsejable un seguimiento especial por la repercusión que pueden tener sus conductas para el establecimiento penitenciario. Por ejemplo, pues personas en primer grado o especialmente conflictivas o peligrosas, o delincuentes organizados o terroristas, o personas que pueden ser víctimas de agresiones, como policías, funcionarios, presos, o colaboradores de organizaciones criminales, o personas que han cometido ciertos delitos famosos o que tienen una gran alarma social. Bueno, en fin, el perfil es muy amplio y según la tipología de la persona se incluirá en uno u otro perfil del FIES. Bueno, en cuanto a su regulación, ya he comentado antes la Orden 1202/2011 y el resto de las normas de protección de datos. En realidad, los FIES son bastante antiguos porque se remonta su creación a unas circulares de 1989 de la Administración Penitenciaria que luego serían desarrolladas en el 91 y que lo que creaban era un sistema de control específico para determinadas personas particularmente peligrosas. Hoy en día, aparte de la normativa que he mencionado, creo que hay que referirse sin duda a la Instrucción 12/2011 del Centro Directivo de Instituciones Penitenciarias, que es la que conforma la estructura fundamental de esta base de datos. Esta instrucción básicamente distingue 5 colectivos, 5 perfiles, 5 grupos en los que se divide el FIES.
En primer lugar, el FIES 1, que es el grupo de control directo para personas especialmente peligrosas, para personas protagonistas de alteraciones regimentales muy graves, personas que han puesto en peligro a su vez a otros internos o a funcionarios. En segundo lugar, el FIES 2, el FIES de delincuencia organizada, para personas que han cometido delitos en el ámbito de organizaciones criminales. El FIES 3, bandas armadas, para personas que han cometido delitos terroristas. FIES 4, que es el de las fuerzas de seguridad, para personas que antes de ingresar en prisión han sido policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones u otros colectivos. Y FIES 5, características especiales, que es el último de los grupos de todos, una especie de cajón desastre, donde incluir a personas que requieren un seguimiento particular por razones muy diversas, porque pues sus delitos han generado una gran alarma social, porque han sido condenados por el Tribunal Penal Internacional, porque son colaboradores de organizaciones criminales, porque muestran signos de radicalización islámica o por otros motivos. Si tiene alguna consecuencia pertenecer al FIES, pues el mero hecho de figurar en este fichero no debería tener ningún tipo de consecuencia regimental para los internos. O sea, que no se puede derivar ninguna consecuencia negativa para los internos en términos de mayores restricciones o de pérdidas de derechos. Porque teóricamente lo que hace este fichero es almacenar datos y establecer una serie de pautas para transmitir la información, pero nada más. De hecho, la instrucción 12/2011 prevé, pues por ejemplo, algunas pautas en este sentido, como que se comunique rápidamente la información al centro directivo, o que se comuniquen las propuestas de licenciamiento, los ingresos, la intervención de comunicaciones, las sanciones, los incidentes regimentales, etc. Pero esto es lo que prevé. Nada más. O sea, que se trata más bien de una transmisión de información, eso que llamamos inteligencia penitenciaria. Pues con las personas condenadas por delitos terroristas pasa que forman parte, ya lo he dicho, de una categoría o de un colectivo especial de los FIES. Pero vuelvo a repetir que formar parte de este fichero no entraña por sí mismo, al menos en teoría, consecuencias regimentales concretas. Aunque es cierto que la base de datos ayuda a articular un conjunto de medidas de seguridad, de control de personas vinculadas a grupos terroristas, a organizaciones criminales, a delincuencia organizada. De hecho, sí es cierto que se dispone un conjunto de normas de seguridad que implican medidas específicas de intervención. Yo que sé, cambios de celda periódicos, observación y control especial durante las salidas, reglas para realizar las comunicaciones orales o reglas para evitar las fugas durante las salidas al exterior. Pero todas estas medidas de seguridad no son tanto por pertenecer al FIES como por encontrarse en régimen cerrado o por requerir una atención especial por la particular peligrosidad de estos internos. Esta última pregunta es más complicada. Algunos autores han dicho que los FIES supondrían una especie de régimen penitenciario encubierto para determinadas personas. Y bueno, también se ha dicho que si los FIES entrañan limitaciones regimentales, pues dado que estas limitaciones no han sido previstas en una norma de rango legal o reglamentario, vulneran la legalidad. Sobre esto, el propio Tribunal Supremo ha establecido que las instrucciones no son el medio idóneo para regular los derechos y deberes de los internos, en una sentencia conocida del 2009. Pero, sin lugar a dudas, las principales críticas a los FIES vienen de su confusión con el régimen cerrado. Y esto creo que hay que tenerlo muy claro. Una cosa es estar en régimen cerrado y otra cosa es estar incluido en el FIES, en el fichero FIES. Aunque ciertamente muchos internos en primer grado son incluidos en este fichero FIES por su peligrosidad. Pero, como se ha dicho, hoy en día parece que la legalidad de los FIES está cubierta, porque el propio reglamento en su artículo 6 menciona la posibilidad de establecer ficheros que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento.
Y también está claro hoy en día que la mera pertenencia al fichero no acarrearía consecuencias regimentales específicas, porque de hecho la instrucción se cuida mucho en separar las medidas de seguridad aplicables a ciertos internos especialmente peligrosos de la mera pertenencia al FIES.